a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Vamos a meditar en tu palabra ahora en esta tarde, Señor. Agradecemos todo lo que tú nos has mostrado, Padre. Sabemos, Señor, entendemos nuestra dependencia de ti, Señor, y de tu palabra. Por lo que te rogamos que hables a nuestros corazones también en esta tarde, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra no regresa vacía, así que sabemos que lo que hemos de escuchar, Señor, va directamente a nosotros. Es un mensaje directo a cada uno de nosotros y que podamos nosotros entender y aprender, Señor, tu voluntad. Gracias te damos entonces, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. La iglesia de Corinto tenía un gran corazón, pero también tenía muchas cosas que aclarar. Y pues razón de ello, ¿verdad? Es que de parte del liderazgo de la iglesia, se nos menciona a la hermana Chloe, va una comitiva y Pablo comienza a atender cada uno de los asuntos que tienen que ser escuchados, cada uno de estos puntos. Y bueno, como hemos estado precisamente haciendo este recorrido, lo que tenemos primero, hermanos, es la confrontación de Pablo ante el criterio de Dios para los dones, para que la iglesia pueda entender, hermanos, que todo lo que tenemos de los dones inmerecidos, así como los dones dados para servir, viene de Dios. No podemos nosotros pensar más de nosotros por la capacidad que tenemos o la facultad con la cual nosotros nos desenvolvemos, haciendo menos a otros, porque a final de cuentas, todo, hermanos, ha sido entregado por Dios para que seamos siervos de Dios. Después, hermanos, atiende algo bien interesante: las rencillas, las divisiones, el criterio, hermanos, erróneo de la misma iglesia para decir: yo no me voy a sujetar a lo que dice Pablo porque yo soy discípulo de Pedro. Yo no le voy a hacer caso a Pedro porque a mí me gusta cómo predica Apolos. Yo no le voy a hacer caso ni a Pedro ni a Apolos. A mí me gusta cómo trabaja Pablo, así que yo soy de Pablo. Y por ahí hay otros más arrogantes, ¿verdad? No, nosotros somos de Cristo, ni siquiera de estos, ¿verdad? Entonces Pablo atiende ese problema, una mala interpretación, hermanos, en cuanto a la iglesia, en cuanto al favoritismo de las personas hacia una persona dentro del liderazgo. Entonces Pablo deja en claro, y es más, hasta le agradece a Dios: gracias a Dios que ni siquiera a ustedes los bauticé para que digan que soy yo. O sea, imagínense los que decían yo soy de Pablo, y Pablo les dice: no, hombre, yo ni los bauticé a ustedes, no sé ni cómo se llaman todos, ¿no? O sea, qué golpe. Lo que está haciendo Pablo no es humillarlos, lo que está diciendo a Pablo hacia ellos es: no dependan de mí. Así que piensen bien y fíjense bien en lo que están diciendo, porque su argumento no tiene ningún fundamento. Porque ni yo soy nada, ni Apolos es nada, ni siquiera Pedro es nada, porque hemos sido enviados a predicar a Jesucristo, no nuestro mensaje. Y cualquiera que se levante poniendo su nombre antes que a la persona de Cristo sea anatema en todo lugar. Porque en la iglesia quien recibe la gloria solo es el Señor. Así que tenemos que aprender y entender lo que Pablo estaba diciendo al decir: ¿está dividido Cristo? Nuestro argumento como iglesia, hermanos, es que si Cristo es nuestro Señor y si Cristo es el Señor de la iglesia, eso va a ser, hermanos, el soporte suficiente para que nosotros, siendo tan diferentes, podamos tener, hermanos, armonía, amor, empatía, amistad, todo lo que requiere una iglesia se llama cristiana. Pero tenemos otro problema. Recordemos que la carta a los Corintios, hermanos, es una selección así toda tutti frutti de pecados, de problemas. Y lo que tenemos ahora, hermanos, es precisamente un conflicto con la arrogancia, con la soberbia. También ese problemita tenía la iglesia de Corinto. Y comienza diciéndoles Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo dice: nuestro objetivo de predicación, ya entendimos que no debemos argumentar tonterías de Pablo, de Apolos, de ser nada. Nuestra predicación es Jesucristo.
Ahora, tenemos que aprender que la predicación de Jesucristo lleva en conjunto la predicación de la cruz. Hermanos, yo me he topado con muchas iglesias que terminamos por considerar la cruz como una cuestión en la que los evangélicos no pudiéramos ni siquiera relacionarnos, porque se ocupa mucho en la iglesia tradicional la cruz. Entonces el cristiano no debe usar una cruz. Si usted me conoce, hermano, sabe que yo tengo hasta un dije de cruz. Me encanta. Entiendo lo que Pablo dice cuando habla el poder, lo que hay detrás de la cruz. Y no solamente está hablando del instrumento de madera para generar la muerte a través del tormento. Pablo está hablando de lo ocurrido en la cruz de Jesucristo. Porque fue muy diferente lo que ocurrió en la cruz donde estuvo el Señor a lo que había, hermanos, de común en las muertes que se llevaban a cabo en esos tiempos. Hasta los bosques estaban llenos de crucificados, hermanos, sin ninguna diferencia. Solo lo que ocurrió con Jesucristo marcó, hermanos. En esa cruz el Señor Jesús gritó, hermanos, consumado es. Y ahí fue donde el Señor puso fin a todo sistema, a todo pecado, entregando a aquel que cree en Él por fe la salvación. Entonces Pablo dice, para nosotros predicar de la cruz es tan importante, es hablar de lo que hizo Dios por nosotros. Y Pablo es específico, la cruz, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El mensaje de la cruz, hermanos, no es un instrumento mágico y poner una cruz para que nos cuide, no. Y voy a cargarle, colgar una en mi carro para que no choque, no. Lo importante de esa cruz es lo que ocurrió, el mensaje de Jesucristo. Porque fue en esa cruz donde el Señor clavó nuestros pecados. Así que el mensaje de la cruz es Jesucristo. Y por eso dice, es locura. Cuando llego y les hablo de Jesucristo en una cruz, la gente dice, estás loco. ¿Cómo un hombre? Pregúntenle a una persona, a un judío, y ellos le van a decir que no puede. ¿Por qué? Porque malinterpretan el Antiguo Testamento al decir, no llevará el Padre el castigo del Hijo, ni el Hijo el castigo del Padre. Solo que hay una diferencia. En Jesucristo, hermanos, es muy claro el Evangelio el decir, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, esa es la diferencia muy grande que entendemos el protoevangelio, que de la simiente de mujer Dios se encargaría de la salvación para la humanidad. Entonces no solo es un argumento, es todo el contexto bíblico. Naturalmente Pablo dice a los que no quieren entender, llegamos nosotros como cristianos hablándoles de Jesucristo y se convierte en una locura. Ahora, problema, porque esto no se lo está diciendo a la gente que no conoce, se lo está diciendo a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que aún en la iglesia había personas que no consideraban el sacrificio de Cristo como suficiente. Y esto es grave. Y les explica, porque cita al profeta Isaías, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Ni siquiera hay sabiduría en una mente así. Va a ser desechada todo eso. Nosotros somos perecederos. En algún momento moriremos, hermanos. Pero Dios es eterno. Y su sabiduría es eterna. Y entonces hace un cuestionamiento interesante. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Por lo menos son tres personas, hermanos, que les caracterizaba la sensatez, la cordura, la inteligencia. El sabio, el escriba, recordemos que el escriba es aquel que se encargaba de tener vínculo con la palabra de Dios, transcribirla, aquel amanuense al que se le dictaba y escribía, se supone, se entendía que debía ser una persona sabia. Y también dice el disputador de este siglo, aquellos jueces que pueden determinar. Sin embargo, aquí nos dice algo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha hecho, hermanos, es contrario a la sabiduría del mundo. No dice que estén locos, que hayan perdido el juicio, sino que ellos, hermanos, no tienen la cualidad, por muy inteligentes que sean, comparar su sabiduría con la sabiduría de Dios. Y esto nuevamente va a la iglesia. A ver, iglesia, ¿dónde está aquel que lo sabe todo? ¿Dónde está aquel que conoce toda la historia de la iglesia? ¿Dónde está aquel que sabe lo que tiene que ser la iglesia? ¿Dónde está aquel que cree que por tener todos los años en la misma iglesia tiene más jerarquía que el nuevo que se acaba de convertir? Dios está diciendo aquí, a ver, cálmense, porque delante de Dios, hermanos, todos estamos igual. Dios es el Señor de su
iglesia. Entonces dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de? Y entonces comienza de una forma más directa, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Solo por la predicación. Recordemos esto, la fe viene por el oír, y el oír. Es importante, hermano, que usted se congregue. Es importante que escuchemos la predicación. Es importante que leamos la Biblia. Es importante, hermanos, dice aquí que Dios, hermanos, en su sabiduría diseñó un plan extraordinario y que no tiene que ver, hermanos, no tiene la necesidad Dios de decirle al hombre, a ver, ayúdame, ayúdate que Dios te ayudará, ¿verdad? O sea, si tú no te ayudas, no, hombre, aquí el plan de Dios deja en claro que el hombre no puede ayudarse. El plan de Dios demuestra que el hombre no tiene la sabiduría para poder llevar a cabo simplemente el cumplimiento de la ley. No podemos, no sé de dónde surge el ayúdate que Dios te ayudará, porque eso no existe en la Biblia. Pero aquí dice que Dios mediante su palabra, solo con la predicación, de manera simple, otorga salvación al que cree en él. Nada más. ¿A poco nada más con eso? Sí. Iglesia, no descuiden la predicación. No descuiden su relación con la palabra de Dios. Porque la predicación de la cruz es lo que acarrea una transformación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice algo simple, porque los judíos piden señales. ¿Se acuerdan cuando llegaban todos los judíos, los maestros, y le decían a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, danos señal? Y entonces el Señor se puso a hacer señales para que la gente creyera. No, el Señor es más, se atreve a decirles, la generación necia pide señal, pues señal no les será dada. No es como ustedes quieran, los judíos siempre, a ver, demuéstrame que eres el Cristo. Después dice, ¿verdad? Porque no solo con los judíos, los griegos, recordemos que la iglesia en Corinto, pues eran en su mayoría griega, por lo menos gentil. Y bueno, pues aquí yo entiendo a Pablo visualizándose cuando llega a Atenas, ¿se acuerdan? El Areópago, donde se juntaban, ese era un lugar público, hermanos, pero era considerado incluso a manera religiosa un templo de conocimiento, de saber, y se juntaban allí para hablar filosofía, para hablar los grandes maestros. ¿Y sabe qué hace el apóstol? Llega y les predica a Jesucristo. Y ellos tratando, a ver, queremos entender filosóficamente en qué consiste lo que tú nos estás diciendo de ese hombre que llamas. Y Pablo ocupa su argumento, ¿verdad? Ustedes tienen cada estatuita, tienen ahí de qué es el Dios. Y yo les voy a hablar del Dios que ustedes ya tienen allí su insignia, pero ni siquiera lo conocen. Yo les voy a hablar de ese. Ocupando su mismo argumento, dice entonces Pablo aquí a la iglesia de Corinto, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Nosotros ni pedimos señales, ni tratamos de alcanzarlo con nuestro entendimiento. ¿Sabe qué hacemos? Solo creemos en la victoria de Jesucristo en la cruz. Hermanos, nosotros no le ayudamos a Jesús. Es más, le puedo asegurar que algunos de nosotros ni siquiera alcanzamos a entender en su totalidad la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, hermanos, Dios dice algo en su palabra que para nosotros es suficiente. Es suficiente. Cuando llega el temor a nuestras vidas, dígame si no viene un texto de la palabra del Señor, no te dejaré ni te desampararé. Cuando hay enfermedad en nuestra vida, hermanos, ¿a poco no recurrimos a la palabra de Dios buscando consuelo? Por lo menos, hermanos, la paz. No vamos a cambiar nuestras circunstancias, no podemos, gloria a Dios por eso. Pero Dios en su palabra, a través de la predicación de lo que hizo Jesucristo, hermanos, para nosotros es suficiente
confiar en que Cristo es la manifestación total y perfecta del poder de Dios. Y es a través de Él que podemos entender que Dios tiene la verdad. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Ya les entregué todo, dice el Señor. ¿Cómo? Les di a mi Hijo Jesucristo. Y por eso para Pablo es tan importante decir, yo solo voy a predicar a Jesucristo. Es más, y voy a hacer hincapié en el sacrificio perfecto de Cristo, Cristo crucificado. Entendemos esto, hermanos, y no para que nosotros de repente tengamos una estatuita aquí con una cruz y un cuerpo colgado ahí, porque no es así. Pablo no está diciéndole a la gente, cárguense un crucifijo con un cuerpo colgado. Pablo está diciendo, entiende el mensaje de lo que pasó en la cruz y no te olvides. Hermano, para usted es importante ver un crucifijo así, ver una cruz, entender lo que pasó en la cruz. Para mí sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando miro una cruz, hermanos, lo único que puedo escuchar es de labios de Dios decirme, yo te entiendo. Escuchar a Jesús diciéndome, te entiendo. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Hermano, ¿se siente solo? ¿Se siente ofendido? ¿Se siente traicionado? ¿Tiene dolor en su cuerpo? ¿Se siente abandonado? Todo eso lo pasó Jesús en la cruz, en una noche. Así que cuando miro una cruz y miro mis aflicciones, solo puedo escuchar a Jesús diciéndome, te entiendo, porque yo sé lo que estás viviendo. No te olvides que yo vencí. Y por eso a mí me encanta hablar de la cruz. Y que todos entiendan lo que significa la cruz para mí. Dios actuando en misericordia hacia mí. Pablo dice, para los que no creen esto, es tropezadero. Los judíos, ¿qué van a creer en eso? Es humillante. Dígale a un judío, cree en Jesucristo. Y lo primero que va a decir es que le estamos echando la culpa de que mataron a Jesús. Es lo primero que dicen. Dígale a una persona llena de filosofía del mundo, hermanos, y nos va a hacer pensar y reflexionar en que si Jesús, para empezar, Jesús existió o no existió. Esa es la sabiduría del mundo. Nos cuesta trabajo, hermanos. Pablo dice, a ver, para nosotros, hermanos, Cristo lo es todo. Somos cristianos. Cristo, su victoria, su resurrección y su promesa de regresar, lo es todo. ¿De qué habla la Biblia, hermanos? De Jesucristo. Pablo hace hincapié en eso. Y todavía dice en el versículo 24, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No está diciendo que Dios sea necio, ni está diciendo que Dios sea débil, sino la perspectiva errónea que el hombre tiene de Dios demuestra que Dios tiene la razón, aun cuando suene lógico para el ser humano. Porque Dios no trabaja, hermanos, solamente transformando nuestra mente, sino trabaja transformando todo nuestro ser. Así que esto es bien importante porque Pablo confronta a un grupo de una iglesia, hermanos, muy heterogénea. Recordemos que en Corinto, hermanos, era una ciudad muy poblada de muchas naciones, de muchas lenguas, pero era una ciudad con cultura griega. Y el griego, aunque el imperio era el imperio romano y el idioma del imperio era latín, se seguía hablando el griego. Así que el pensamiento, hermanos, helénico había influenciado demasiado a toda la comunidad, por lo menos en esa región. Así que Pablo está diciendo, no importa tu pensamiento, lo que tú quieras, si tú crees que Dios es débil, si tú crees, resulta que Dios es todo lo contrario a lo que tú crees. Dios no es como tú lo estás concibiendo. La mente griega, hermanos, ponía a Dios de la misma perspectiva que a un ídolo hecho de piedra. Todos los ídolos griegos, todos los dioses. Y Pablo está diciendo, eso es lo que tú crees. ¿Sabes qué? Resulta que Dios no es así. Hermanos, nuestro Dios, cuando Moisés le dijo a Dios, quiero verte, ¿se acuerda? Dios le dijo, yo me imagino, déjeme imaginar, perdóneme por esto, una sonrisa en el rostro de mi Señor diciéndole a Moisés, no existe nadie que me vea y quede vivo. Soy tan santo que tus ojos no soportarían la gloria de Dios.
Así que aquí algo que dice Pablo, Dios, lo que nosotros tal vez tratamos de, no es así. Y entonces hace un llamado ya directo a la iglesia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Miren su vocación, hermanos, esa cualidad que Dios le dio. Esa parte en la que usted y yo nos desenvolvemos, dada por Dios. Y dice Pablo, resulta que según la sabiduría del mundo, somos torpes. No somos sabios según la carne. No sé si se ha topado con amigos, amigas, vecinos, familia, de ¿a poco todos los domingos tienes que estar en la iglesia? Para ellos estamos perdiendo el tiempo. Mejor disfruta tu fin de semana, es tu día de descanso. Mira, acostado en tu sillón, sube los piecitos, ¿verdad? Un taburete, te quitas los zapatos, descansas, tu café caliente, tu concha de chocolate, decían en la mañana, ¿verdad? Y tranquilo, es domingo. Pero no, ahí vas. Y tienes que estar a las 6 de la tarde allí. Hermanos, dice aquí, no somos sabios según la carne. Y según la carne, tampoco somos poderosos. Según la carne, ni siquiera somos nobles, según la carne. Pero dice aquí el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Aquello que no encaja, hermanos, y gloria a Dios por eso, fue lo que Dios escogió. Dios nos escogió. Y no porque seamos muy buenos, hermanos, porque aquí dice hasta eso, lo necio del mundo. Nosotros, hermanos, somos los que escogió Dios para avergonzar a los sabios. A veces nuestras respuestas pudieran parecer complicadas. Sí, sí voy, porque amo a Dios. Y para la gente se burle de usted o no, hermanos, eso ya quedó marcado. Porque cuando hay problemas, incluso cuando hay dificultad, le aseguro que se van a acercar con usted a decirle, pídele a Dios por mí. Y ahí es donde nos cruzamos de brazos, ora no, para que se te quite. Claro que no, ¿verdad? Lo primero que hacemos es, claro que sí. Llegó un punto, hermanos, en que eso que decían de nosotros, la necedad, la debilidad, la torpeza, resulta que Dios tenía razón. Dios escogió a los débiles para avergonzar a los sabios. Dios escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es para deshacer lo que es. Porque, hermanos, Dios es el que tiene el control. ¿Cuál es el objetivo? Versículo 29. ¿Se acuerda el problema? La arrogancia. Nosotros somos sabios, nosotros conocemos, nosotros venimos de otra ciudad y conocemos mucho. Problema en Corinto, la arrogancia. ¿Saben cuál es? Dice aquí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a llegar a la presencia de Dios diciendo, yo me gané la salvación. Yo merezco una corona, yo merezco entrar al cielo, porque la respuesta es no. La respuesta es no. Señor, pero yo hice, sí, pero no. Ahí sí implica eso. Si estamos allí, solo será por la misericordia de Dios. Si estamos ahí, hermanos, es porque vamos a hincarnos y agradecerle a Dios su piedad para nosotros. No por nosotros. Billy Graham siempre decía, cuando hagas algo para Dios, no lo cuentes. Promueve su gloria, no promuevas aplausos. Solo habla de Jesucristo. Habla del Señor a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, cuando estemos en la gloria y esperemos que nos encontremos todos allá, podamos decirnos uno al otro, gracias a Dios que tú también estás aquí. Gracias a Dios. Solo eso. Aquí en la tierra podemos mirarnos, hermanos, y decirnos, gracias a Dios que vino usted al culto. Gracias a Dios por eso. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿No que no? Pues resulta que sí. En Dios y para los que siguen al Señor, resulta que sí, todo por Dios. Hay sabiduría, hay justificación, hay santificación y hay redención. No somos tontos. Hermanos, hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo.
Y tal vez el mundo se burle, tal vez el mundo señale, pero gloria a Dios, porque a lo débil del mundo escogió Dios. Y ahí encajamos nosotros. Dice al final, citando Pablo a Jeremías, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para que al final de todo digamos, gloria a Dios. Para que al final de todo digamos, gracias a Dios. Todo se lo debemos al Señor. Si usted, hermano, tiene pensado trabajar para el Señor, hágalo pensando en servir a Dios. Si usted tiene pensado involucrarse en los ministerios, hágalo pensando en servir al Señor. Si usted es parte de esta iglesia, involúcrese pensando en servir al Señor. Porque todo, hermanos, fue creado para Él. Y si hemos de gloriarnos en algo, que sea para darle la gloria solo a Él. No a nosotros, dicen los salmos, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y solo su nombre sea glorificado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, pues dejas en claro muchas cosas. Y por mencionar, Padre Santo, el ejemplo del apóstol, enséñanos a ser humildes delante de ti. Enséñanos, Señor, a cerrar nuestra boca si hemos de dar más crédito a lo que somos antes que a ti y a tu palabra, mi Dios. Pero úsanos, mi Dios. Tú eres el que produce en el corazón tanto el querer como el hacer. Así que, mi Dios, somos tus siervos, somos tus hijos. Usa nuestras vidas, mi Dios, para tu gloria. Reclama lo que es tuyo para ti. Si en nuestras vidas no tenemos considerado el servirte, Señor, nuestros planes sean frustrados entonces, para que al final podamos regresar y comenzar a vivir sirviéndote, Señor, porque la gloria solo es para ti. Es más, Señor, no es ni nuestra vida, no es ni nuestro tiempo, no es ni nuestra iglesia. Todo es tuyo, Señor. Así que enséñanos a vivir en la madurez, Padre, y la gratitud que tú, Padre, has mostrado a nosotros misericordia. Y si somos parte de la iglesia es por tu gracia solamente, Señor. Así que cierra nuestra boca si no ha de ser para darte la gloria. Señor, que nuestra vida pueda representar peligro al mundo, porque somos lo necio del mundo, lo necio que escogió Dios, para que llegando delante de y viviendo aquí aún, solo te demos la gloria a ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.